Ok. Ok, bienvenidos chicos de la Bicentenaria. Voy a tratar de ser muy breve con este video. Voy a tratar de explicar un poquito más en español porque he visto algunos problemitas, pero aquí están las reglas y todo lo que van a necesitar. Bien, ya saben, soy el maestro Ángel. Estoy dando clase en el grupo de vespertino en el primero J y primero K. Bien, ya saben que este es el Facebook al que me tienen que enviar los trabajos vía Messenger. Ok, here we go. Recuerda que me debes de entregar en foto con todos los datos, nombre completo, número de lista, grado o grupo. El tema es tercera persona presente simple. Recuerda que cuando tomes, por favor, la fotografía, la quiero en vertical, no en horizontal, porque eso me hace perder tiempo al descargarla y girarla. Bien, seguimos. Antes que se me olvide, enfoca bien tu celular, porque luego me mandan fotos donde no se ve bien la foto. Si no se ve bien, eso te baja calificación. Bien, el tema de hoy es el tema topic, present simple third persons. Ok, el presente simple con tercera persona. Vamos a comenzar. Primero que nada, tenemos aquí ¿cuáles son las terceras personas? Ya lo hemos visto, chicos. Es he, que significa él, she, que significa ella, it, que significa eso. Bien, esos son las terceras personas, no hay más. ¿Cómo identifico el presente simple en español? El presente simple en español es muy sencillo. Es ella corre, ella camina, ella juega, él corre, él camina, él juega, él escucha, ella escucha. O sea, es hablar de él, de ella o de eso. Eso funciona. Eso no funciona. Eso está padre, no sé. Bien, seguimos. Bueno, eso está padre tal cual no. Eso trabaja, eso no trabaja. Básicamente. Bien, seguimos. 3. Presente simple. El presente simple se divide en dos. Con las terceras personas, que es lo que estamos viendo ahorita, y con los demás pronombres. Más adelante explico esto. Aquí tengo un ejemplo de terceras personas en afirmación. He plays soccer. Noten esta S subrayada en rojo. Luego aquí dice, he does not o doesn't play soccer. Noten aquí que está un auxiliar llamado does not. Y luego, de nuevo, en la pregunta, does he play soccer? Eso significa él juega fútbol. Eso significa él no. Eso does not significa no en presente simple para terceras personas. Y luego does he play soccer. Does no significa absolutamente nada en las terceras personas presente simple en pregunta. Lo recalco, en pregunta. Simplemente cuando lo ves aquí se refiere a que es una pregunta en tercera persona con presente simple. Bien, lo mismo podría ser, esta misma oración puede ser igual con she en lugar de he. Exactamente lo mismo. O, por ejemplo, aquí tenemos el pronombre it. Eso suena. Aquí está la S. It does sound. Eso no suena. O does it sound. Eso suena. Seguimos. Bien, ¿por qué les decía que el presente simple se divide en dos? Nosotros tenemos aquí el llamado presente simple. Acá tenemos los demás pronombres I, you, we, they. ¿Ok? Y aquí tenemos he, she, it. Nosotros ahorita nos vamos a enfocar en esta parte en amarillo. Bien. He works. Ella trabaja. He works. She works. Ella trabaja. He works. Él trabaja. It works. Eso trabaja. ¿Ok? Recuerda que aquí el verbo normal es work sin la S. Pero aquí en terceras personas, en afirmación se le agrega esa S. Dice, en afirmación en tercera persona se aplican las reglas. Aquí me equivoqué. Se aplican las reglas dependiendo el verbo. ¿Ok? Bien. He doesn't work. She doesn't work. He doesn't work. It doesn't work. Recuerdo que el doesn't significa no en presente simple, negación con terceras personas. El doesn't o el does not es lo mismo que el doesn't. Ambos significan no. En negación con tercera persona no aplica la regla. ¿A qué me refiero? Acá se le agregó la S y aquí no. ¿Por qué en la negación no se le agrega? Digamos que ya está aquí. Esa ES ya digamos que ya no es necesario en el verbo porque ya va aquí esa ES o la S, como sea que lo quieran ver. Bien, siguiente, en la pregunta. Does she work? Ella trabaja. Does he work? Él trabaja. Does it work? Eso trabaja. Igualmente aquí en la pregunta en tercera persona hay un auxiliar que es el does. En la negación también hay un auxiliar que es doesn't o does not, que es lo mismo. Estos dos son lo mismo. A lo que voy. Para la negación hay un auxiliar en tercera persona presente simple. Para la pregunta hay un auxiliar en tercera persona presente simple.
¿Por qué les digo que el presente simple se divide en dos? Por ejemplo, para decir no en presente simple con terceras personas se utiliza doesn't o does not, que es lo mismo. Para decir no con todos los demás pronombres, no terceras personas, estos son terceras personas, con todos los demás pronombres se utiliza don't. El auxiliar para terceras personas en pregunta es does. Terceras personas y auxiliar para preguntar. Y el auxiliar para presente simple con todos los demás pronombres es do. En pocas palabras, don't significa no para estos pronombres y doesn't significa no para estos pronombres en presente simple. Do es el auxiliar de pregunta para estos pronombres y does es el auxiliar de pregunta para terceras personas. Recordemos los demás pronombres y las terceras personas. Y ambos tienen su forma de, por ejemplo, las terceras personas es más complicado hacer las oraciones en afirmación, porque las terceras personas tienen reglas que más adelante les mostraré. Y en cambio, estos pronombres para afirmación, todos tienen el mismo verbo, no cambia. Pero bueno, nos vamos a enfocar en terceras personas. Ok, bien, primero que nada, seguimos con el tema de terceras personas, presente simple. Bien, continuamos. En la afirmación en presente simple con terceras personas se aplican las reglas. Es lo que les decía de esta S. Cuando ustedes hablen de ella trabaja en inglés, él trabaja, él juega, él camina, en presente simple con terceras personas, en afirmación se aplican unas reglas de la S que más adelante les voy a mencionar. En la negación, como ya les habían mencionado, en terceras personas con presente simple, para negar, es decir, él no trabaja, he does not work. Para decir, ella no trabaja, he doesn't work. A final de cuentas, does not y doesn't significan no en presente simple tercera persona, como aquí se los pongo. Aquí tengo un ejemplo, he does not visit Miami. Él no visita Miami. O puede ser, he doesn't, que significa lo mismo, visit Miami. Él no visita Miami. Ok, el auxiliar para terceras personas en pregunta, vas a utilizar el does. Ok, ejemplo, does he visit Miami? ¿Él visita Miami? Ok, ve aquí la diferencia que en la afirmación se le agregó la S. En la negación al verbo no se le agrega nada porque ya viene aquí, mira. En la negación ya viene aquí. Y en la pregunta no lleva tampoco nada en el verbo porque ya lleva aquí la S. Seguimos. Ok, algo bien importante. Siempre que estés trabajando en inglés y que busques listas de verbos en inglés, vas a encontrar la siguiente forma. La primera columna va a ser el significado en español, la segunda el presente simple, que es lo que estamos viendo. El siguiente es pasado simple y pasado participio, pero nos vamos a enfocar en lo que está en amarillo, que es el presente simple, y estamos trabajando con terceras personas. Bien. Ejemplo, aquí tenemos la pregunta what, significa qué. Does she do? Aquí te vas a preguntar, en este caso, como estamos haciendo una pregunta, obviamente aquí debe estar el auxiliar de pregunta. Estamos hablando de tercera persona, por eso está el auxiliar does, porque estamos hablando de ella. Ella es una de las terceras personas. Bien, what does she do? Aquí sí, ¿qué significa do? Vamos a ver nuestra lista. El verbo do significa hacer. Entonces la pregunta sería, ¿qué hace ella? Aquí vemos que es una maestra de inglés, ¿no? Entonces, según las reglas que más adelante les voy a mencionar, los verbos que terminen en C y H, cuando apliquemos terceras personas en afirmación, debemos poner mucha atención en qué terminan los verbos que estamos usando. Por ejemplo, aquí su forma base, que son todas las que están aquí en amarillo, o su forma original de ese verbo, el verbo enseñar, termina en CH. Dice una regla que en inglés para afirmación con terceras personas, si tu verbo termina en CH, le vas a agregar ES. Entonces sería, she teaches English. Ella enseña inglés. Siguiente ejemplo. Aquí tenemos un chico en una imagen y el verbo estudiar. Vemos que termina en Y y antes hay una consonante. Consonantes son todas las letras que no sean A, E, I o U para nosotros, ¿ok? Bien. Entonces dice una regla que más adelante les muestro. Digamos, él estudia, ¿no? Él, y él es una tercera persona. Cambio el verbo, la Y la cambio por I latina, esta Y por I latina, y luego le agrego ES, y sería he studies, él estudia. Ok, ¿de qué les hablaba respecto a reglas? Las reglas son las siguientes. Voy a tratar de hacerlo lo más breve posible. Afortunadamente esto es un video y puedes pausar, puedes regresar, etc. La primera regla del presente simple con terceras personas dice,
Recordemos que son he, she, it las terceras personas. Incluso, en lugar de que pongas he, si pones el nombre de un chico, en lugar de que pongas he drives the car, él maneja el carro, puedes poner Antonio drives the car. O sea, puedes poner el pronombre o el nombre de la persona. Pero a final de cuentas, las terceras personas siempre habla de él, o puede ser, no sé, Gerardo, de ella, que es el pronombre she, también puede ser Livia, o puede ser de eso. El pronombre it también puede ser utilizado en animales. Puedo poner it runs, es decir, eso corre, refiriéndome a un perro, ¿no? O puedo poner the cat runs, el gato corre. Bien, las siguientes reglas aplican a las terceras personas en presente simple, pero únicamente en afirmación. Ya te dije que en negación hay un auxiliar y en pregunta hay un auxiliar. Primera regla, si tu verbo utilizar en presente simple, afirmación, con terceras personas termina, aquí todo verbo que termine en esto, ss, sh, ch, x, o, simplemente deberás agregar al final de ese verbo es. Aquí tenemos ejemplos. El verbo ir, para decir él va, sería he goes. Aquí como termina en la letra O, como aquí te muestro con el puntero, le agregaste la es como lo menciona esta regla. Siguiente verbo, el verbo wish significa desear. He wishes, le agregué la es porque también termina en sh según lo que me menciona mi regla. Si termina en ch, reach, el verbo reach es alcanzar. He reaches. En pocas palabras, todos los que terminen en esto le vas a agregar es, siempre y cuando debes de tomar en cuenta que sea tercera persona y afirmación la oración que estás haciendo. Por ejemplo, aquí voy a hacerlo con lápiz. He es espacio a new house. El verbo wish significa desear, ¿ok? Como termina en sh, aquí lo correcto sería... Perdón por la letra, pero estoy apuntando con el ratón. He wishes a new house. Él desea una nueva casa. Ok, continuamos. Segunda regla. Si tu verbo utilizar en presente simple, afirmación con terceras personas, termina en Y, pero antes de ella hay una consonante. Es muy importante esta regla porque se presta a confusiones, ¿eh? Dice que termine en Y, pero antes de la Y hay una consonante. Esa Y la vas a eliminar, la vas a cambiar por una I latina para después al final agregar ES. Ejemplo, tú ves aquí que termina el verbo spy, que significa espiar, termina en Y, pero ahí antes hay una consonante que es la P. Entonces si yo quiero decir ella espía sería she spies. Totalmente eliminé la Y por una I latina y luego agregué ES según la regla 2. El verbo llorar, aquí está cry. El verbo llorar es cry, termina en Y y antes hay una consonante, por lo tanto elimino la Y por una I latina y agrego ES. El verbo try, intentar, elimino Y porque antes hay una consonante por una I latina y pongo ES. Ejemplo, el verbo cry aquí sería, denme un segundo, como el verbo es cry y termina con una Y, sería she, perdonen mi letra, she cries for her boyfriend. Ella llora por su novio. Siguiente regla. Si tu verbo utilizar en presente simple en afirmación con terceras personas termina en E, y aquí un paréntesis, una sola E, simplemente agrega al final S y al final S y listo. Ejemplos, el verbo conducir, acá me regresé, el verbo conducir termina en una sola E. El verbo bailar termina en una sola E y el verbo bailar termina en una sola E. Bien, entonces aquí tengo el verbo admirar, admire. El verbo admirar sería, perdonan mi letra, lo siento, estoy escribiendo con un ratón. She admires the police. Él admira a la policía. Solo le agregué una S porque esta regla me dice que termina en E, le agrego la S. Cuidado si hubieran ustedes un verbo como el verbo sí. ¿Ok? Ahí se podrían confundir, pero bueno. ¿Ok? Continuamos. Bien.
si tu verbo utilizar en presente simple, afirmación con terceras personas, si cualquiera de esos verbos no tiene ninguna terminación de la primera, segunda o tercera regla que ya vimos anteriormente, simplemente agregale la S. Ejemplo, el verbo run no viene en ninguna de las terminaciones de las reglas anteriores. El verbo swim no viene en ninguna de las terminaciones con las reglas anteriores porque termina en M, o el verbo correr termina en N. El verbo walk, que significa caminar, no viene en ninguna de las terminaciones, por lo tanto simplemente le agregas la S, porque no entra en ninguna de las tres primeras, por así decirlo, ¿ok? Por ejemplo, el verbo speak. Speak, perdón mi letra. No hay ningún verbo, ninguna regla de las anteriores que diga que se termine en K. Por lo tanto, según esta regla, le agregas la S y listo. He speaks English. Otra cosa importante, si tu verbo utilizar en presente simple, afirmación con terceras personas termina en, aquí atentos, W o termina en vocal más la Y, a todos esos verbos que terminen en W o vocal más Y, simplemente lo que tú vas a hacer es agregarle también la S. ¿Ok? Porque si hay un verbo que dice que se termina en Y, pero antes debe de haber una consonante. Aquí el verbo play termina en Y, pero es una vocal, por lo tanto terminaría en he plays. Bien, siguiente. Actividad número 6 para primeros grados. Te mostraré imágenes con un verbo cada una. De esas imágenes copiarás en tu libreta solo 5. Yo voy a poner 10 ejemplos y tú vas a copiar solo 5. ¿Ok? Con todo y dibujo que corresponda para después escribir la oración en inglés por cada una. También hay oraciones que debes completar de acuerdo a la regla que corresponda o regla correspondiente que ya vimos, ¿ok? En total, entre imágenes y oraciones tú me debes enviar 5. Ejemplo, si eliges 2 oraciones que vienen más adelante, me vas a también enviar 3 imágenes con todo y su oración. En pocas palabras me vas a enviar 5 para yo revisarte esas 5. Bien, aquí otra vez comenzamos con lo que teníamos. Por ejemplo, aquí tenemos a un GIF que está bailando una chica, ¿ok? Entonces el verbo es dance. Entonces sería she dances. Ella baila. Bien chicos, ok, here we go. This is the last slide for you. Esa es la última diapositiva para ti. Aquí tengo, por ejemplo, a una imagen de un señor. Déjame cambio al láser. Tengo la imagen de un señor y tengo el verbo fix, y el verbo fix significa reparar. Tengo una chica que va a algún lugar y ese lugar aquí está escrito. Ya sabes qué significa. El verbo es go y significa ir. Tengo un chico que aquí está misteriosamente viendo hacia lo que escribe su compañera y está en un examen. El verbo es copy, que significa copiar. Aquí tengo una señora que está con sus manos juntas y con el verbo pray, que significa rezar. En la número 5 tengo un perro. Ustedes ya saben cómo se dice perro. Y tengo el verbo run, que significa correr. Aquí tengo una señora que está cocinando. Tengo el verbo cook y obviamente significa cocinar. Además tengo en la número 7, he, espacio, when he is frustrated. Cuando ella está frustrada. Ok, y tengo el verbo cry, que significa llorar. Aquí me falta una R, lo siento. Andrea, espacio, history books. Y tengo el verbo read. Aquí tú tienes que completar en este espacio cómo debe de ser el verbo correctamente de acuerdo a las reglas que ya te di. Repito, this is a video. You can go back. Tú puedes regresar a checar el video, a pausarlo y verlo cuantas veces quieras, porque lo voy a subir a YouTube y pausarlo hasta que lo entiendas, ¿no? Entonces, en estos espacios tú tienes acá también los verbos que debes de aplicarles la regla. He, espacio, her son when he goes to the bed. Ella, espacio, a su hijo cuando él va a la cama. Y tenemos el verbo besar. Me faltó la R. My father, espacio, his car in the morning. Y tengo el verbo drive. Repito una vez más. De todas estas 10, entre oraciones e imágenes, si decides copiar 3 imágenes, me copias la imagen con el verbo que lleva ahí la imagen y me haces al lado de la imagen su oración. Imagínate que escoges las primeras 3 y me haces las 7 y la 8. En total serán 5 oraciones que me vas a enviar, y las que tengan dibujo con su dibujo y las que no, pues ya depende de ti. Las que lleven dibujo a fuerzas me tienes que hacer ese dibujo, ¿ok? Bien, en pocas palabras, tú copias, digamos, 3 imágenes y me pones las oraciones
según corresponda. Y de las que solo vienen oraciones, me haces la oración y tú buscas un dibujo. ¿Ok? Please don't copy because sometimes you are copying in these activities. Créanme, uno se da cuenta cuando las copian porque hasta tienen los mismos errores. Entonces, yo me estoy dando cuenta de eso y estoy bajando calificación. Recuerda que cuando me envíes tu tarea, tu actividad y le tomes la foto, enfoca bien la cámara, ponle todos tus datos, mándamela por el Messenger del Face que ya te compartí. Muchísimas gracias, chicos, espero